¿qué derechos tiene un autor? Es decir, esta gran pregunta que dice, pero yo soy autor, yo creo obras tal cual, ¿qué derechos tengo? Pues eso es lo que te explico en este vídeo. Te voy a poner ejemplos, te explico qué es y cómo funciona. Después de ver este vídeo vas a saber perfectamente qué derechos tienes, cuáles puedes transferir o con cuáles puedes negociar y con cuáles no puedes hacer ni un solo contrato o no puedes decidir si otra persona los va a poder utilizar. Así que nada más, yo soy Pablo Maza, soy abogado especializado en propiedad intelectual. Suscríbete si aún no te has suscrito. Vamos con qué derechos tiene un autor. ¿Qué derechos tiene un autor? Es decir, yo soy autor, he creado obras, me dedico profesionalmente o voy a hacerlo y me voy a dedicar a crear obras artísticas, literarias o científicas. ¿Qué derechos tengo? Tienes que entender que principalmente tienes dos tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. Los morales son aquellos por los cuales no podemos transferirlos, no podemos renunciar a ellos. Es decir, si tú eres autor de una canción o de un libro, eres autor de esa canción y ese libro. Es decir, no existe contrato que pueda conseguir que ese libro de repente esté escrito por otra persona que no lo ha escrito. Puede ser que haya estafas y demás, pero los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, no contemplan esta posibilidad. ¿Por qué? Porque es un derecho moral. Fíjate, es un derecho que tienes por el simple hecho de haber creado la obra, ¿vale? Entonces, los derechos morales son aquellos derechos irrenunciables, intransferibles, ¿vale? Ni por contrato, ni vivos ni muertos, ¿vale? Es decir, aunque me muera, ¿mis hijos van a heredar mis derechos morales de que se respeten mis obras? No, ¿vale? Los va a heredar a alguien que no. ¿Me explico? Son derechos que tienes tú durante tu vida por ser el autor. ¿Qué es el derecho a que se reconozca tu autoría? Que se reconozca la integridad de la obra, ¿vale? Es decir, que no se transforme, que la obra siga siendo lo que tú has creado. Es decir, si yo he creado una pintura, si yo estoy como este señor que tengo aquí detrás, pues entonces que la obra se respete tal cual es, ¿vale? Y todos esos derechos son míos, intransferibles y personalísimos. ¿Cómo lo resumiríamos? Pues que los derechos morales son los derechos a que se reconozca la paternidad, es decir, que yo soy el padre de la obra, y los derechos a impedir la modificación o transformación de la obra. Es decir, mi obra es como es y no quiero que nadie la toque o la cambie, ni el significado ni ninguna pincelada de esta obra, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Los derechos patrimoniales, que son casi igual de importantes o incluso más cuando queremos hablar de monetizar, de generar ingresos, es decir, de cobrar por el trabajo que hemos hecho como artistas o como autores. Es decir, son los derechos patrimoniales a generar pues, royalties, regalías, cobros, licencias, etcétera, sobre los trabajos que tienen protegidos los derechos de autor. Es decir, el autor tendrá el derecho patrimonial a recibir una remuneración por el uso, la explotación, la transformación, la reproducción o la difusión de la obra. Te aclaro los 6 principales elementos de los derechos patrimoniales. Por un lado, la reproducción, es decir, que alguien haga copias de esa obra o, por ejemplo, la digitalice para utilizarla en internet o cualquier cosa que haga, yo qué sé, imagínate una película, pues cuando se hacía un CD o un DVD, pues cada copia es una reproducción. Entonces, tengo derecho a cobrar pues, un porcentaje, un royalty, un pago, es decir, una remuneración por esa reproducción. También por la ejecución o la interpretación de mi obra. Es decir, yo pues he compuesto una canción y evidentemente cada vez que un artista o que una productora la utilice, la cante, yo qué sé, o la ceda, yo tengo derecho a obtener una remuneración también, que será un porcentaje, un royalty, etc. Como te he dicho, la grabación de la obra, es decir, que mi obra se grabe, es decir, yo voy a interpretar una canción, que me graben y luego utilicen esa grabación, pues también tiene que reportarme a mí ingresos, es decir, de alguna manera tengo derecho a cobrar. En cuanto a la radiodifusión, es decir, que se difunda mi obra en la radio, en televisión, en streaming, en cualquier página web que se dedique a difundir, a comunicar estas obras de forma pública de cara a otros usuarios o a un público en general, pues también tengo derecho a obtener remuneración, a obtener ingresos económicos. Y por otro lado, en caso de adaptación, es decir, mi obra, mi libro, se va a crear una película, se va a crear una serie de televisión, se va a hacer, pues no sé, también una serie de dibujos animados o caricaturas. Pues esto también a mí me reporta un derecho patrimonial, como puede ser obtener, evidentemente, una remuneración por esa transformación, adaptación. Pues ya lo ves, en general, estos son los tipos de derechos. Como puedes ver, todos los patrimoniales, el derecho a que alguien transforme mi obra, la traduzca, o por ejemplo la difunda, la reproduzca, la utilice económicamente de forma empresarial o para generar cualquier ingreso. Fíjate, yo estos derechos los puedo transmitir, es decir, puedo firmar contratos de licencia, de cesión de derechos,
contratos de discográfica, contratos de, yo qué sé, de edición musical, de cualquier tipo, todos estos derechos los puedo transmitir durante la vida, es decir, una vez estoy vivo y por supuesto estos derechos también los van a heredar, o sea, mis herederos, mis hijos o las personas que yo deje en testamento, también se pueden transmitir una vez yo he fallecido, es decir, después de la muerte. Es importante que lo sepas porque los morales no se pueden transmitir, pero los patrimoniales sí se pueden transmitir, inter vivos o mortis causa, es decir, durante la vida o una vez he fallecido. Nada más, esto es lo que tenías que saber. ¿Te ha parecido interesante? ¿Tienes alguna duda? Déjalo en los comentarios, participa, comparte el vídeo en las redes sociales que ayudas a que otros puedan aprender y sobre todo, pregunta. Si tienes dudas, pregunta. Y si también ves que alguien tiene dudas y le puedes resolver, por ejemplo, con tus ejemplos, con tus casos, con tu experiencia, también ayuda. ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo no puedo resolver todas las dudas, no tengo el tiempo y, por supuesto, porque quiero que sigamos creando esta gran comunidad que estamos haciendo para que todo el mundo tenga ese conocimiento en propiedad intelectual. Nada más, yo soy Pablo Maza, soy abogado especializado en propiedad intelectual y te veo en el siguiente vídeo.